El 12 de octubre de 1994, un informe interno fue marcado como clasificado. No era un documento militar. No era un archivo de inteligencia extranjera. Era un expediente de persona desaparecida. Una desaparición común. Que jamás debió convertirse en secreto de Estado. Lo extraño no fue que alguien desapareciera. Lo extraño fue que, 3 días después, toda la investigación pasó a manos de una división especial. Y que el caso dejó de existir públicamente. Hoy vamos a hablar del caso que oficialmente nunca fue explicado. Y de por qué alguien decidió borrarlo. La persona desaparecida se llamaba Daniel Ortega Mena. Tenía 34 años. Ingeniero en telecomunicaciones. Sin antecedentes. Sin problemas financieros. Sin conflictos conocidos. Trabajaba para una empresa contratista que colaboraba en la modernización de sistemas de comunicación para infraestructuras estratégicas. Nada fuera de lo común. Al menos, eso parecía. El 9 de octubre de 1994, Daniel salió de su apartamento a las 7:40 de la mañana. La cámara del estacionamiento lo grabó subiendo a su vehículo. Nunca llegó a su oficina. Su coche apareció 2 días después en un descampado a las afueras de la ciudad. Sin señales de violencia. Sin huellas extrañas. Sin cristales rotos. Las llaves estaban en el contacto. La puerta cerrada. Y dentro del asiento trasero había una carpeta vacía. Su familia declaró que Daniel llevaba días preocupado. Había mencionado que estaba trabajando en algo delicado. Que había detectado anomalías en ciertas transmisiones internas. Que algunas señales parecían estar siendo redirigidas sin autorización. Pero nunca explicó más. La denuncia por desaparición fue presentada esa misma noche. Y durante las primeras 48 horas, la investigación fue rutinaria. Hasta que dejó de serlo. El día 12 de octubre, el caso fue retirado de la comisaría local. Y clasificado. Sin explicación pública. Sin comunicado oficial. A partir de ese momento, el nombre de Daniel Ortega dejó de aparecer en los registros accesibles. Como si alguien hubiese decidido que su desaparición no debía tratarse como una desaparición normal. Sino como algo diferente. Algo que no podía hacerse público. Cuando los agentes revisaron el apartamento de Daniel, no encontraron señales de lucha. Todo estaba en orden. Demasiado en orden. Su ordenador portátil estaba encendido. Pero bloqueado con contraseña. El disco duro fue enviado a análisis forense digital. Lo que encontraron no coincidía con el perfil de un ingeniero común. Había carpetas ocultas. Archivos encriptados. Y registros de acceso a servidores que no pertenecían oficialmente a su empresa. Algunos de esos servidores estaban vinculados a redes gubernamentales internas. Redes que no deberían haber estado accesibles para un contratista externo. Además, se detectaron registros de conexión nocturna en días en los que Daniel no tenía turno asignado. Como si alguien hubiese estado utilizando su usuario fuera del horario habitual. Pero lo más inquietante fue un documento parcialmente recuperado. Un archivo titulado Redirección-secuencia-anómala. El documento estaba incompleto. Algunas líneas habían sido borradas. Pero en una parte legible se mencionaba algo preocupante. Transmisiones desviadas. Señales reenrutadas. Protocolos alterados sin autorización formal. En términos simples, alguien estaba manipulando comunicaciones críticas. Y Daniel lo había descubierto. El informe pericial concluyó que el archivo había sido abierto por última vez la noche anterior a su desaparición. Y que había intentado copiarlo en un dispositivo externo. Ese dispositivo nunca apareció. Horas después de ese análisis digital, la investigación cambió de manos. Los agentes locales dejaron de tener acceso. Y el expediente fue marcado con una etiqueta poco habitual en casos civiles. Clasificado por Seguridad Nacional. A partir de ese momento, todo quedó en silencio. El 13 de octubre,
Apenas 24 horas después de que el análisis digital revelara las anomalías, un equipo especial llegó a la ciudad. No eran agentes locales. No llevaban insignias visibles. No se identificaron ante la prensa. Solo mostraron credenciales a puerta cerrada. A partir de ese momento, el caso dejó de ser tratado como una desaparición ordinaria. El acceso al apartamento de Daniel fue restringido. Los dispositivos electrónicos fueron confiscados. Y los investigadores originales recibieron una orden clara: retirarse. Sin explicaciones. Sin derecho a copia de los informes. Uno de los agentes locales declaró años después, de forma anónima, que nunca había visto algo similar. Según su testimonio, el equipo especial trabajó durante apenas 36 horas. Revisaron documentación. Se llevaron cajas. Retiraron discos duros. Y sellaron el expediente. El apartamento fue limpiado profesionalmente. El vehículo fue trasladado. Y los registros de tráfico cercanos al descampado donde apareció el coche fueron eliminados del sistema. Oficialmente, el caso seguía en investigación. Pero extraoficialmente, ya estaba cerrado. La familia de Daniel comenzó a recibir respuestas evasivas. Caso sensible. Información reservada. Imposibilidad de compartir detalles. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. El nombre de Daniel dejó de aparecer en bases de datos públicas. No como fallecido. No como localizado. Simplemente, dejó de existir en ciertos registros. Como si alguien hubiese reescrito su rastro administrativo. No es algo que ocurra por error. Es algo que se hace deliberadamente. Y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Qué había descubierto Daniel Ortega que justificara borrar su caso del sistema? Una semana después de la desaparición, apareció un testigo inesperado. Un conductor de transporte nocturno que trabajaba cerca del descampado donde apareció el coche de Daniel. El hombre afirmó haber visto algo la noche del 10 de octubre. Declaró que, alrededor de las 2:30 de la madrugada, observó dos vehículos estacionados junto al coche de Daniel. Uno de ellos era una furgoneta oscura sin distintivos. El otro, un sedán negro con cristales tintados. Según su testimonio, varias personas estaban alrededor del vehículo. No parecían discutir. No parecía una situación violenta. Parecía algo organizado. Controlado. El testigo dijo haber visto cómo abrían el maletero del coche. Y cómo alguien retiraba una carpeta. Horas después, el coche apareció oficialmente abandonado. Cuando intentó prestar declaración formal, algo extraño ocurrió. Fue citado en una oficina distinta a la comisaría habitual. No había uniformes. No había protocolo estándar. Solo preguntas repetidas una y otra vez. ¿Estás seguro de lo que vio? ¿Podría haber confundido los vehículos? ¿Estaba completamente sobrio? Días después, el testigo firmó una rectificación. Aseguró que pudo haberse equivocado. Que quizás solo vio sombras. Que no estaba seguro. Su declaración original desapareció del expediente público. Meses más tarde, dejó su trabajo. Y se mudó fuera de la ciudad. Nunca volvió a hablar del tema. El caso de Daniel seguía oficialmente abierto. Pero en la práctica, ya no existía investigación visible. No hubo rueda de prensa. No hubo ampliación informativa. No hubo avances. Solo silencio. Y un expediente que ahora llevaba una marca que pocos casos civiles reciben. Clasificado indefinidamente. Lo inquietante no era solo que Daniel hubiese desaparecido. Era que cada intento de aclarar lo ocurrido parecía ser neutralizado. Como si alguien estuviera vigilando cada paso. Como si el problema no fuera encontrar a Daniel. Sino evitar que alguien entendiera lo que él había descubierto. En 1996, 2 años después de la desaparición de Daniel Ortega, ocurrió algo inesperado. Un técnico informático que trabajaba en mantenimiento de servidores internos encontró un archivo archivado en una carpeta de respaldo. No estaba en el sistema principal.
No figuraba en los registros activos. Estaba almacenado en una copia secundaria que no había sido completamente depurada. El archivo llevaba un nombre extraño. Secuencia-alterada-final-v3. Cuando el técnico intentó abrirlo, encontró un informe incompleto. El encabezado hacía referencia a un protocolo de comunicación interna. Pero no era un simple informe técnico. Hablaba de redirecciones automáticas de señales. De interrupciones controladas. De simulaciones de caída en infraestructuras estratégicas. En términos simples, el documento describía cómo manipular comunicaciones críticas sin que el sistema principal detectara la alteración. Eso no era un fallo. Era una función. Y al final del documento, aparecía un nombre en los metadatos. Autor original, de Ortega. Fecha de última modificación: 10 de octubre de 1994. El día de su desaparición. El técnico informó a su supervisor inmediato. El archivo fue eliminado del respaldo en menos de 24 horas. No quedó copia oficial. Pero antes de desaparecer, el técnico aseguró haber leído una línea que lo dejó inquieto. Si esta secuencia es activada sin control, el impacto será irreversible. Nunca se especificaba el impacto sobre qué. Pero no era una nota técnica común. Pocos días después, el técnico fue trasladado a otro departamento. Y firmó un acuerdo de confidencialidad. Nunca volvió a mencionar el documento públicamente. Años más tarde, en una entrevista anónima, afirmó algo que nadie pudo verificar. Que Daniel Ortega no estaba intentando sabotear nada. Estaba intentando advertir. Y que el proyecto en el que trabajaba no era solo de telecomunicaciones. Era una prueba de control sobre infraestructuras sensibles. Si eso era cierto, Daniel no desapareció por accidente. Desapareció porque sabía demasiado. Pero, oficialmente, no existe prueba. El documento no figura en ningún archivo actual. El técnico nunca presentó copia. Y el expediente sigue clasificado. Lo único que queda es la coincidencia. La fecha. El nombre. Y un archivo que fue eliminado con demasiada rapidez. Hoy, oficialmente, el caso de Daniel Ortega Mena sigue figurando como desaparición sin resolver. No hay cuerpo. No hay declaración de fallecimiento. No hay juicio. No hay responsables. Pero tampoco hay investigación activa. El expediente continúa clasificado. Las solicitudes de acceso han sido rechazadas por razones de seguridad nacional. Y muchos de los documentos relacionados con el proyecto en el que trabajaba fueron absorbidos por otras divisiones. Como si el caso hubiese sido fragmentado. Y repartido. Su familia nunca recibió una explicación completa. Nunca hubo una reconstrucción oficial de los hechos. Nunca se aclaró por qué la investigación fue retirada de la comisaría local. Nunca se explicó por qué su nombre desapareció de ciertos registros administrativos. Nunca se justificó la eliminación del documento encontrado en el servidor. Lo más inquietante no es que alguien desaparezca. Eso, tristemente, ocurre. Lo verdaderamente inquietante es cuando una desaparición deja de tratarse como un hecho humano. Y comienza a tratarse como información sensible. Porque cuando un expediente civil es clasificado, cuando los testigos se retractan, cuando los archivos se eliminan, cuando los nombres desaparecen del sistema, ya no estamos ante un simple caso sin resolver. Estamos ante algo que alguien no quiere que se entienda. Tal vez Daniel descubrió una irregularidad técnica. Tal vez detectó un fallo en un sistema crítico. Tal vez intentó advertir de algo que podía afectar a más personas. O tal vez simplemente estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La verdad es que no lo sabemos. Y quizá ese es el verdadero misterio. Porque hay desapariciones que se investigan. Y hay desapariciones que se archivan. Pero este caso no fue archivado. Fue clasificado. Y hasta hoy, nadie ha explicado por qué.